Buenas tardes a todos y bienvenidos. Voy a leer el Salmo 15 como introducción del versículo 9 al 11. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregaste a la muerte, ni dejaste a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu presencia. A veces la vida se asemeja a un largo y melancólico sábado santo. Todo parece haber terminado. Se diría que triunfa el malvado, que el mal es más fuerte que el bien. Pero la fe nos hace ver a lo lejos, nos hace vislumbrar la luz de un nuevo día, de un más allá de este día. La fe nos garantiza que la última palabra la tiene Dios, solamente Dios. La fe es verdaderamente una lamparilla, pero es la única que ilumina la noche del mundo. Su llama humilde se funde con las primeras luces del día, el día de Cristo resucitado. La historia, pues, no termina en el sepulcro, sino que brota del sepulcro. Así lo prometió Jesús, así fue y así será. Amén. Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta tarde o en la noche, según hayan programado la liturgia en los diferentes lugares a los que probablemente asistiremos, pues va a tener una liturgia pues de fiesta, ¿verdad? Una liturgia en la que pues va a cambiar porque tiene estos signos de luz, de oscuridad, de luz, de fuego, de iluminación, porque entramos a esa parte de este triduo pascual en el que podemos proclamar abiertamente que Jesús ha resucitado. Y a mí me parecía que esta tarde podíamos dedicarla al anuncio. Y yo por eso ponía Resurrecciones Anuncio. Era lo que yo titulaba, porque creo yo que es una de las cosas que tiene como base el que Jesús haya resucitado. Hemos hablado, ¿verdad?, bastante de cómo pues Él ha entregado la vida por nosotros y nos ha dado pues muchísimo, ¿verdad? Pero la resurrección es el hecho que abrió la evangelización y el anuncio, y que de ahí pues es el núcleo, ¿verdad? El núcleo central de lo que podemos anunciar. Si Cristo no hubiese resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en esa base de la resurrección, pues tenemos puesto ahí todo nuestro trabajo misionero. Y me servía del Evangelio de Juan 21, del 1 y siguientes. Este primer momento que nos describe Juan en la situación de la comunidad que dejó Jesús. A mí me ayudaba a hacer esta composición del lugar porque estaban estas mujeres esperando ahí, afuera del sepulcro, se tienen que ir,
hay los preparativos porque van a ser los días solemnes, están dentro de los días solemnes de los 7 días de las fiestas de las tiendas que ellos celebran como judíos, y entonces están próximos al momento más solemne de estas celebraciones, entonces ellas no podían permanecer ahí. Pero dice Juan 21 que el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro. Me iba deteniendo en los verbos de este evangelio, porque lo hemos orado muchas veces, me imagino yo, pero es algo muy significativo. Fue, a pesar de la situación que están viviendo y de que luego nos dice Hechos que los discípulos estaban todos encerrados por miedo, a pesar de toda la realidad que encuentra esta María de Magdala, esta María Magdalena va al sepulcro. Hay un movimiento, hay un levantarse y salir, ir, porque está buscando al maestro. Y a mí me ayuda eso porque me ayuda mucho a pararme en cada personaje, en cada situación, en todo lo que va ocurriendo, porque muchas veces refleja pues mis necesidades, mis actitudes, me va dando luz a lo que yo voy viviendo y a lo que muchas veces pues a veces lo comparo con lo que las personas me comentan o me dicen, entonces me van dando luz. Y yo veía a esta mujer que seguro que estaba dentro del grupo, que convivían, unos servían, otros acompañaban a Jesús, pero formaban parte de un grupo que ya estaba identificado con aquello que Jesús estaba formando, con esa iglesia que está instituyendo Jesús. Y entonces no se deja llevar por la tristeza de su grupo y no se queda ahí, porque yo veía a todos los discípulos, pues eso, apesadumbrados, con miedo, y ella toma la iniciativa. Va, dice, fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, cuando en su realidad todavía no había claridad. Y a mí a veces eso me contrastaba y lo dialogaba con Jesús, porque le decía, espera, Santa Teresa dice que cuando uno tiene las cosas claras no es bueno hacer mudanzas, ¿verdad? Santa Teresa dice que ante las dificultades y las dudas y la oscuridad, las tinieblas, uno no haga mudanzas, no haga cambios. Y yo entendía de parte de Jesús, pues que esto no es hacer una mudanza, ¿verdad? Porque María Magdalena lo que hace es buscar a Jesús. No va a ser un cambio en su vida, no se contradice con aquello que me venía de repente, ¿verdad? De Santa Teresa, de no movernos, porque aquí hay una actitud de movimiento en medio de la oscuridad, que es no quedarnos en esa situación de oscuridad, en medio de la tristeza que la misma comunidad está viviendo, que la situación difícil que están pasando todos, o algunos de ellos a lo mejor, pues no le lleva a entrar en esa resignación de, bueno, pues aquí estamos todos, nos quedamos porque estamos juntos, porque estamos bien, porque ella tiene interiormente una necesidad muy fuerte, encontrarse con su maestro, encontrar a Jesús, y lo va a buscar muerto. Ni siquiera piensa que va a resucitar porque ya lleva toda su fe de que dijo que iba a resucitar y se acordó. No, va a buscarlo muerto. A mí eso me llama mucho la atención. Y yo muchas veces me doy cuenta de que a veces yo no tengo
toda la certeza. A veces en mi fe no hay esa madurez todavía de buscarlo cuando en mi lógica, en mi razonamiento, cuando yo no tengo las cosas muy claras. A veces necesito tener muchas razones para poder dar un paso. Y aquí me daba cuenta de eso que decíamos en la mañana, ¿verdad? La fe que mueve montañas. Esa fe de María va a quererlo buscar simplemente para estar cerca. Y yo ahí entendí algo importante. En esa situación, con esos sentimientos, con esa realidad, así como está, como se encuentra, quiere estar cerca de Jesús, pero está muerto. Bueno, pues eso no le importa. Quiere estar cerca. Y eso lo encontraba muy importante, porque mmm, esa necesidad de alguien que ama a Jesús y que desea estar cerca, pues lo refleja aquí María súper bien, ¿no? Con estas actitudes. Va y quiere estar cerca, aunque sea del sepulcro, ¿verdad? Aunque sea de ese Jesús muerto que está ahí. Pero ¿cuál fue su sorpresa al llegar? Pues que vio. Y este verbo se va a repetir constantemente durante este capítulo porque es la clave para ser testigos. Vio que la piedra ya no estaba en su lugar. Vio que el sepulcro está vacío y que Jesús no está. Y no espera a entender, no se espera a ver si encuentra a alguien para preguntar, se da cuenta que necesita decírselo a alguien, con el susto que se pega de ver que Jesús no está ahí, y sale corriendo. Todavía no lleva esa certeza de la fe de ir a decir a los otros que ha resucitado, porque todavía no tiene esa experiencia, pero va corriendo para traer a Pedro y a Juan. Y entonces se da un momento muy importante. Vienen Pedro y Juan, a pesar de que ella no tiene todavía esa experiencia de resurrección, y hace que ellos también tengan esa experiencia de encontrar el sepulcro vacío. ¿Por qué me habla a mí esto de anuncio? Porque no siempre tenemos todas las cosas tan claras, ¿verdad? Como para poder decirlas, explicarlas, pero algunos pueden tener la capacidad de ayudar a que los otros se acerquen a Dios. A lo mejor no con grandes charlas, pero a lo mejor con una invitación. Yo veía, María va y les dice, vengan, porque aquí está pasando algo. Aquí hay algo raro. Jesús no está. No hay un anuncio de resurrección, pero ella sabe que ahí está pasando algo. Y esto a mí me servía mucho porque cuando Jaime nos decía, pues en la comunidad todos tenemos un lugar y es muy importante que lo encontremos porque todo forma parte del anuncio. Y aquí ella hace que estos dos vengan a tener una experiencia que a ellos les va a marcar la vida, ¿verdad? Y que luego ya viene aquí el que sean los primeros testigos, el que entre uno primero, luego el otro. Qué importante es para nosotros el estar abiertos a poder dejar que el Espíritu Santo nos pueda llevar para que seamos instrumentos de esa experiencia, ¿verdad? Ellos entran, ven, encuentran la situación así como ella la dijo, la describe muy bien. Dice que el que vio, todavía no entraba, vio y creyó fue Juan. Él está escribiendo el Evangelio y, y él intuye, ¿verdad? En ese momento, pues que ahí hay algo más. Y es Juan quien tiene una experiencia que va un poco más allá
que la que incluso tiene Pedro, que la que en ese momento está teniendo María. Él dice, dio un paso más porque él vio y creyó. María, ¿qué hizo? Vio y fue a buscar a los otros. Juan, ¿qué hace? Ve y cree. Y Pedro constata, muy bien, aquí pasó esto. Cada uno desde esta situación de encuentro con esta realidad ha tenido una experiencia diferente y tiene una reacción diferente. A mí esto me ayuda mucho analizarlo porque me doy cuenta de que a veces de una misma situación, cada uno en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en donde nos encontramos, tenemos formas de reaccionar diferente, formas de enfrentar las cosas de diferentes maneras y que eso no nos excluye, eso no significa pues que no hemos tenido una buena experiencia o una mala experiencia, o que lo estemos haciendo bien o que lo estemos haciendo mal. Simplemente significa que somos seres humanos, que no somos robots y que somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, que somos distintos. Y entonces, eh, Juan entiende que aquí hay una respuesta a todo aquello que Jesús les estuvo repitiendo tantas veces. Él debía resucitar de entre los muertos. Y entonces Pedro y Juan se van a encontrar a la comunidad para también decirles su experiencia. Pero María se queda ahí, devastada, llorando, fuera del sepulcro, y entonces viene ese encuentro tan bonito con María. Ese primer momento en el que habla con Jesús, cuando le dice María, ya le ha hecho una pregunta antes, en el versículo 15. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella no descubre que es Jesús. Ella todavía está pensando, bueno, debe ser el jardinero que anda por aquí, el que cuida este huerto, y le quiere preguntar por Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí detrás de esto? María estuvo con él, lo escuchó, probablemente tuvo una experiencia profunda y por eso está enamorada de Jesús. Por eso lo busca, lo quiere. Pero cuando él le habla desde su realidad resucitada, ella no lo descubre, no lo ha reconocido, no identifica que es su maestro. Y entonces a mí esto me suele llamar mucho la atención, porque cuando tú quieres mucho a una persona, en cuanto escuchas su voz, sabes que es esa persona que estás hablando, ¿no? Yo las primeras veces que hablaba con mi familia, que estaba lejos y que hablaba, pues no sé, desde África, ¿verdad? Desde Camerún y hablábamos, no hacía falta que me dijeran que quién era, ¿no? Y cuando dice, hola, ¿cómo estás? Pues sabía perfectamente quién era, ¿verdad? Y entonces ya identificaba, mamá, papá, o alguno de mis hermanos, el que estuviera en ese momento cuando hablara. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa cuando Jesús le pregunta por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué no lo identifica? Y a mí me ayuda a darme cuenta de que para Jesús ese momento de la resurrección ha habido un cambio total en Jesús. Se había presentado como un hombre común y corriente, como nosotros, normal, un hombre entre nosotros. Pero ahora ha habido una transformación porque el Padre lo ha resucitado y ahora tiene una realidad distinta. Y esto es algo muy importante porque cuando nosotros vamos teniendo esta transformación de conversión, entonces también vamos cambiando, ¿verdad? Si es que nos dejamos transformar por Jesús, si es que nos dejamos cambiar por Él.
Eh, y esto puede hacernos entender, pues, que muchas veces incluso nosotros mismos no nos conocemos, ¿verdad? No nos reconocemos en esa conversión que estamos teniendo, porque la resurrección, la vida de Jesús nos cambia y nos transforma realmente. Y esto, pues, es algo que muchas veces uno puede tener un poquito de miedo y de susto, ¿verdad? Porque a veces nuestras reacciones ya no son las mismas, uno empieza a tener otros pensamientos, otras reacciones, y eso es muy bueno cuando esto viene de esa transformación que estamos dejando que Jesús tenga en nosotros. Pues en esa experiencia, María escucha que le dicen su nombre. Y es ahí cuando ella tiene esa experiencia de descubrirle como Jesús resucitado. Cuando escucha su nombre. Y yo esta tarde entendía de parte de Jesús que tiene muchas ganas de pronunciar nuestros nombres para decírnoslos a nosotros. Y también le decía una cosa, ¿por qué no apareciste en el momento en el que estaba Pedro y en el que estaba Juan? Hubieras matado 3 pájaros de un tiro. ¿Por qué esperaste a que estuviera María sola? El Evangelio nos va a ir contando, ¿no?, esos momentos en los que ha habido una experiencia personalizada para cada uno de los discípulos. Ha habido una experiencia en la que tuvieron ese encuentro cercano con el resucitado porque Jesús se hizo cercano, se hizo uno con ellos en la necesidad que cada uno tenía. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque yo creo que nos refleja lo que es nuestra experiencia en la oración, porque es tan personalizada, tan para nosotros, es un capricho de Jesús, yo muchas veces le digo, ¿no? El hecho de tener su momento con cada persona, con cada uno. Y este es el momento de María. María en este momento tiene ese poder ver a Jesús, tener la experiencia y tocarlo, ¿no? Abrazarlo. Lo toca y dice, Jesús, suéltame, todavía no he subido al Padre, todavía no he ido a mi Padre, no me puedo quedar aquí contigo todavía, ¿no? Hay una reacción de Jesús de, pues, no de alejarla, pero sí de pedirle que no lo puede retener, ¿verdad? Porque él concretamente tiene una misión que realizar. No se puede quedar ahí con ella para siempre, claro. Él tiene algo que realizar. Cuando María regresa a la comunidad, tiene una experiencia. He visto al Señor y me ha dicho. No se pregunta si es que lo tiene que hacer. Esto es algo espontáneo. Y el anuncio, la predicación, el compartir, no es algo que tenga que salir de las grandes preparaciones, de tener que rebuscar. Yo muchas veces cuando tengo que preparar algo como estos días, Dios mío, ¿de dónde puedo sacar algo? ¿Qué hago? Y Jesús siempre me dice, primero lo hablamos, lo discernimos y luego ya buscas todo lo que tú quieras para adornarlo y ponerle todas las florituras que se te antojen. Pero primero lo tenemos que hablar, tenemos que hacer una experiencia. De la experiencia sale el poder anunciarlo, el poder llevarlo adelante. Me recordaba un poco la encíclica del Papa Francisco, no es de Papa Francisco, esto que voy a decir ahora es de Evangelii Nuntiandi y es de Pablo VI.
en el número 14. Dice, hablando de la evangelización y de la vocación propia de la iglesia de evangelizar, que es preciso que anuncie también el reino, porque es la esencia de la iglesia, es la entraña de la iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos otra identidad que anunciar, que predicar. Es preciso que anuncie también el reino en otras ciudades. Es lo que Jesús dice, Lucas 4:43. Él tiene esa necesidad de no quedarse con la buena noticia que él tiene simplemente por los lugares a los que está pasando. Él tiene ya un programa de evangelización para ir de un lugar a otro. Tiene una inquietud muy grande y Jesús se las va transmitiendo a los discípulos. Ellos que estuvieron en esa primera escuela de apóstoles, pues va teniendo ya, ¿verdad?, esa inquietud. Y dice San Pablo, porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que me impone como necesidad. Ay de mí si no evangelizare. Esta tarea de evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia, una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgente. Y yo aquí me detenía porque me parece que es algo muy importante. Hablamos muchas veces de compartir, de transmitir, de dar, pero yo subrayaba esto, es una tarea y una misión, pero tenemos que ser conscientes, dice, de los cambios amplios y profundos de la sociedad actual. La sociedad corre a velocidad vertiginosa en la tecnología, en los medios de comunicación, en los estudios, en la medicina, no sé, en tantas cosas, ¿verdad? Ahora queriendo revertir todo el daño que estamos haciendo a la naturaleza, intentando buscar la forma de revertir todo ese daño, inventando no sé cuántas cosas, instrumentos y demás medios que nos puedan ayudar a poder mantener un poco más el agua, a que no se caliente tanto el planeta, en fin. Y todo eso nos está llevando ¿a qué? A que muchas cosas, muchas actitudes que repercuten en la moral de los hombres y de las mujeres, de la humanidad, pues está cambiando. Que muchas cosas a las que antes llamábamos malo, pues ahora parece que son buenas porque están aceptadas por la sociedad. Aquello que antes parecía que era no aceptable, pues ahora hasta es algo, ¿verdad? Que es, pues, no sé, algo aceptado por la sociedad, algo a lo que se ha autorizado. Y entonces esto nos tiene que llevar a una reflexión, dice aquí, exige de nosotros que reconozcamos estos cambios porque es urgente que exista esta evangelización y que seamos, dice, predicadores para ser canal del don de la gracia, de la reconciliación, para ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios y perpetuar el sacrificio de Cristo. Estas tres frases me ayudan porque en medio de la situación en la que nos toca vivir a cada uno, tenemos que buscar cómo ser un canal de la gracia de Dios. Cómo yo, en lo que vivo, en lo que soy, en lo que puedo, cómo soy un
canal de la gracia de Dios. Esto quiere decir, yo recibo la gracia de Dios a través de la experiencia de mi oración, de ese Jesús resucitado, de ese Jesús que está vivo y que se hace vida en mi vida, carne de mi carne, para pasar esa gracia, ser un canal. ¿Cómo me estoy preparando para ser canal? Para reconciliar, dice, a los pecadores con Dios, para acercarlos. Y a mí me ayuda mucho la frase de Jaime: tomar de la mano a cada persona para llevarla hasta el sagrario y dejarlos ahí, delante de Jesús, eh, para perpetuar el sacrificio de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo hacemos para acercar a cada persona a esta experiencia? Ahora sí es el la evangelización, la encíclica de, del Papa Francisco, que nos invita a ser misioneros. En el número 120 dice que desde el bautismo todos somos, dice, discípulos misioneros, agentes de evangelización. Mateo 28, del 19 al 20. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo. Y aquí yo me detenía porque es esto mismo que decíamos ahora, un nuevo protagonismo. Nosotros somos los protagonistas de la evangelización. O sea, un protagonista es la estrella de la película. En esta serie de evangelización, nosotros figuramos como el principal actor o actriz. Entonces, dice que esto tiene que ser renovado. No podemos actuar en un mundo que está cambiando con esta rapidez, con las mismas estructuras que tenemos ya montadas, porque no vamos a coincidir. Entonces, esto es una llamada. Y dice, no podemos postergar este compromiso. Y yo ponía aquí, ya no podemos hablar ahora en esta sociedad de compromiso, porque nadie quiere comprometerse. Si uno oye que esto es un compromiso, entonces apaga y vámonos. No de eso no queremos oír, como le dijeron en Grecia a Pablo. Bueno, de eso te oiremos otro día porque no nos interesa oír hablar de esto. Pero ¿qué tal si decimos, como cuando a veces los amigos o las amigas se hablan por teléfono los fines de semana? Yo oigo a mis hermanas y a mis hermanos que luego hablan por teléfono y luego dicen, tenemos plan para este fin de semana, y se programan y bueno, tienen su plan para este fin de semana. Y entonces sí, es lo que antiguamente llamábamos un compromiso con los amigos. Bueno, pues ahora es un plan. Entonces, yo le decía a Jesús, bueno, pues entonces tenemos que organizar un plan de fin de semana, de toda la vida, para la evangelización, porque ya no podemos hablar de un compromiso. Pero es importante, dice el Papa aquí, nadie debe postergar, dice, este compromiso de evangelizar. Si tenemos esta experiencia del amor de Dios que nos salva, eso nos va a llevar, dice, a preparar nuestra salida. Una preparación de salida. Pero, dice, no necesitamos tantas preparaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con la gente del Evangelio que ha tenido un encuentro con Jesús y les dicen, no lo digas? Pues se dan media vuelta y empiezan a decir, me encontré con el Mesías, me encontré con Jesús. Le pasa a los discípulos, ¿verdad? Juan 1:41. Se va encontrando Juan, Andrés, se van encontrando Pedro, van teniendo una experiencia unos
con los otros porque se van diciendo unos a los otros, encontramos al Mesías y aquí está. Y entonces dice el Papa, bueno, todo cristiano es misionero. No hace falta, dice, que esperemos a tener muchos cursos. Este número 120 es tan práctico, ¿verdad? Dice, lo importante es la experiencia. Eso es lo que nos interesa mirar. Dice, vean ustedes a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salieron a proclamarlo gozosos. Esta experiencia es clave. Y yo a veces digo, cuando no tengo muchas ganas de anunciar, cuando esto no me sale espontáneo, cuando tengo que pensar tanto en querer compartir, no porque decía yo hace un rato, ¿no? Cada uno tenemos una forma de evangelizar, una forma de compartir, y si yo me he dispuesto a reconocer en mí mi ser misionero, mi ser evangelizador, eso va a salir en todas las formas, en todos los momentos, en todos mis estados de vida. Va a salir, ¿no? Eh, Ayer hablaba por la noche con una persona y me decía, no sé qué hacer con esta situación de otra persona, no de una tercera persona, dice, porque no se deja ayudar. Y yo le decía, pues es muy difícil cuando no nos dejamos ayudar, ¿verdad? ¿Cómo haces al otro, pues, que quiere escuchar o que quiere aceptar la ayuda, ¿no? Y a mí me ayudaba porque hablando, ¿no? Cuando íbamos reflexionando qué hacer, además de orar por esta persona, qué podemos hacer y cómo acercarnos para ayudarle y para que se deje ayudar, pues me daba cuenta de que a veces ni siquiera somos conscientes de que aún en las crisis nosotros estamos llamados a dejarnos evangelizar y ser evangelizadores. Porque recuerdo que hace como 2 años, ¿verdad? Yo pasaba por una situación un poquito complicada y Y cuando la empecé a compartir y empecé a decir que me sentía, pues, muy mal, que estaba en una racha muy complicada, que necesitaba un tiempo de espacio, de silencio, de orar, de tranquilizar, de poder estar con Dios, que necesitaba parar en las actividades. Y hay algunas personas que a veces me lo recuerdan y me dicen, me ayudó tanto oír que decías que necesitabas ayuda, que necesitabas ese momento, que lo pediste, que te diste ese espacio, que lo buscaste, que pues que necesitaba un momento de poder parar, hacer un stop en todo lo que yo estaba haciendo y retomar con Jesús el camino. Y a mí me parecía aquello como lo más normal, ¿no? Tú lo oras, lo ves, lo entiendes, dices, si no quiero hacer crack en mi vida, yo necesito aquí parar. Lo hablamos con Jesús y dijimos, chicos, me estoy hundiendo, Señor, sálvame, ¿no? Súbeme otra vez a la barca porque yo pensé que podía pasar esta tempestad y la verdad es que no puedo. Eh, y muchas veces lo recuerdo me ayuda, ¿no? Darme cuenta de que incluso nuestros momentos de crisis y de dificultades pueden servir para evangelizar. Si es que yo en ese momento me dejo evangelizar por Jesús, si en ese momento soy capaz incluso, pues yo no lo veía como un anuncio, ni lo hice tampoco para que los otros vieran de que, miren, yo sí lo estoy haciendo y ustedes no. Claro que no, yo simplemente veía pues que era lo normal, ¿no? Compartirlo, ese momento, esa situación, esa realidad. Y cuando he recibido ese feedback de las otras personas que decían, me ha ayudado tanto verte que pues que pasaste por esa situación y que nos dejaste ver cómo pasabas por ella, ¿no? Que lo compartías estando ahí en esa situación, ¿no?
y que no te quisiste esconder para decir, aquí no pasa nada y seguimos todos tan felices para adelante, ¿no? Pues yo siento que eso es algo que nos tiene que dar mucha luz también, porque hay situaciones en las que uno no se encuentra al 100 para sentirse ese gran evangelizador, como yo iba leyendo, ¿no? Esta encíclica del Papa Francisco, y la verdad, pues que es muy alentadora, ¿no? Y que si te vienen las ganas de decir, venga, sí, salgamos a la calle con pancartas y banderas para decir que queremos anunciar a Jesús. Pero es que muchas veces uno no está en esas situaciones. Pero me ayudaba porque este mismo número 120, que yo lo tengo subrayado todo, eh, dice que la samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por las palabras de la mujer. Si leemos estos versículos últimos del capítulo 4 de Juan 39 y siguientes, yo lo tengo en, en un pequeño folleto que hice sobre la oración y lo he subrayado muchas veces porque a mí me llama la atención cómo esta samaritana tiene la experiencia con Jesús cuando le ha preguntado por los maridos que ha tenido, o sea, que ya ha tenido muchas relaciones por ahí, y dice, el con el que estás ahora tampoco es tu marido. O sea, que le ha ido denunciando en el diálogo, pues su realidad de pecado y de no una mujer pues muy santa, ¿no? No es que viviera en el templo ahí ya consagrada a la realidad de Yahvé, no. Era una mujer común y corriente con pecados, yo me imagino, muy comunes y corrientes como a los de muchos en ese momento, a los muchos nuestros también, ¿verdad? Pero esta mujer, después del diálogo, se le olvida incluso la vergüenza y el susto de encontrarse con que alguien le está denunciando su propia vida y corre a anunciarles al pueblo para decirles que vengan a escuchar aquello que Jesús les dijo, que se ha encontrado con el Mesías y dice ella, y me dijo esto, o sea, que les contó que también le denunció su vida. Eh, Y eso es el anuncio de esta samaritana. Esta es su charla. Eh, el poder hacer de nuestra vida pecadora un anuncio es muy importante, porque a veces uno piensa que el anuncio es, bueno, pues encontré una novedad extraordinaria en la oración y entonces la tengo que decir. Pero, ¿qué tal si hacemos de nuestra vida diaria y hablamos con Jesús de esas dificultades que tenemos como San Pablo y de decir cuántas veces he pedido que me quites este aguijón, 50,000, y vuelvo y caigo en lo mismo? Bueno, y cada vez que me acerco a la oración, Jesús me vuelve a dar ánimo para decirme, ánimo, yo he vencido al mundo, tú no te quedes ahí, tranquila, es la tentación, vamos a seguir adelante, no te quedes en esta situación. Y eso siento yo que es muy importante porque la evangelización tiene que partir de nuestra propia realidad y debilidad humana para poder coincidir con las debilidades y realidades humanas que nos están rodeando, con esos momentos a veces que tenemos, ¿verdad?, de las flaquezas en las que los medios de comunicación nos atraen tanto, en las que las tentaciones pues nos hacen tropezar y caer y que hemos estado hablando estos días de eso, pues, y yo cómo caigo y cómo me levanto, porque eso es de lo que tengo que hablar. Cómo esa María que venía con esa tristeza y con ese deseo de encontrarse, aunque sea con el Jesús muerto, pues tuvo esa transformación. Cómo esos discípulos
que venían con la incertidumbre de saber que dónde habían puesto al maestro, porque eso fue lo que les dijo la María, que vengan y vean que se robaron a Jesús. Y entonces vienen a buscar eso, pero no dice, los otros dijeron, vamos corriendo porque Jesús resucitó. No, vienen corriendo para ver si encuentran quién se lo robó. Y entonces después se dan cuenta de que Jesús ha resucitado, pero fue hasta después. Y a mí eso me sirve mucho para darme cuenta de que yo no tengo que esperarme a decir, ya lo encontré resucitado. No, la evangelización parte de mi propia debilidad, en la que yo la comparto, la digo, y entonces digo, cómo Jesús me ha encontrado ahí cuando estaba llorando en el sepulcro, y entonces dijo mi nombre y me convocó a estar en la lista de sus discípulos. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos surge y afirmamos que si Él murió por todos, todos entonces han muerto. Nosotros ya no miramos a nadie con criterios humanos. Toda persona que está en Cristo es una criatura nueva. Lo nuevo ha llegado. Nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Es 2 Corintios 5, parafraseé los versículos del 14